Servicio Divino de Palabra, domingo 21 de agosto de 2022. Obispo Ábalos. Bien, queridos hermanos, nos es dada una palabra en esta mañana en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 2, que dice: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Hasta aquí. Bien, queridos hermanos, damos a todos una muy cordial bienvenida a este encuentro tan especial donde podemos compartir el servicio divino dominical. Y en primer lugar traigo los saludos de nuestro querido apóstol de distrito, de los apóstoles y de los obispos, para cada uno de vosotros también en esta mañana, hermanos. Muchas gracias. Es siempre una alegría el que podemos tener cada vez que nos disponemos para poder escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para decirnos. Porque siempre esto es así. Nosotros venimos con preguntas, venimos con cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Y siempre Dios tiene algo para decirnos. Muchas veces encontramos en la palabra una respuesta y entonces nos alegramos de ello sobremanera, porque pudimos, lo que colocamos en oración, Dios también en su momento dio su respuesta. Pero también a veces hay preguntas, hay deseos que no se cumplen y que también estas suben de una manera especial delante de Dios. Y esta espera que hace el cumplimiento de esto que nosotros quizás deseamos, a veces nos genera también un poquitito de intranquilidad. Pero el pensamiento de saber que está en las manos de Dios, que está bajo la mirada del Padre, de saber que Dios conoce lo que estamos viviendo, lo que necesitamos, esto nos brinda paz en el corazón. Porque sabemos que Él a su tiempo y en su momento dará su respuesta. Porque Él siempre tiene un diálogo con nosotros porque nos conoce. Él siempre tiene un diálogo con nosotros porque sabe cómo somos y qué necesitamos. Y a lo largo de todos los tiempos trató Dios de poder comunicarse con el hombre. Dios amó lo que creó, nos ama a nosotros como sus hijos. Y detrás de ese sentimiento no queda un vacío, sino que hay siempre una expresión que manifiesta que Dios está cerca de nosotros y que nos quiere hablar, y que nos quiere decir su voluntad, y que se quiere manifestar. Ahora depende de que nosotros podamos estar prestando atención a lo que Él nos quiera decir. Porque también no vaya a ser cosa que estamos aturdidos por todo lo que nos toca y entonces no escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Queremos entonces confiar en Él, escuchar su palabra, dejarnos sorprender por su manifestación divina en estos oficios que ahora nos tocan compartir. Podemos ver esa manifestación de Dios que se muestra hacia el ser humano de diferentes maneras. Y basados en esos elementos naturales de nuestra vida, que forman parte de nuestra existencia humana, y que Dios utiliza de lo creado para poder también manifestar su voluntad. El polvo, el aire, el agua, el fuego, manifestaciones divinas que Dios permite a través de ellos también dejarnos en claro sus propósitos, utilizándolos para que nosotros podamos interpretarlo. Y hoy la palabra que nos trae de Moisés, de este pueblo israelita que venía de 40 años en el desierto, donde también estaban bajo la esclavitud, donde también vivieron situaciones muy difíciles, apremiantes.
ellos también rogaban a Dios. Y lo dice acá en Éxodos, Dios escuchó el clamor del pueblo oprimido, que sufría. Y entonces se manifiesta a Moisés de una manera muy especial. Dice acá la palabra, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y entonces, hermanos, ahí es esa manifestación también de la naturaleza en este elemento que es el fuego, en una planta, en una zarza que ardía. Moisés andaba en su vida, en sus quehaceres cotidianos, y de pronto encuentra esa planta que arde, esa zarza que arde, y que no se consumía. Esto le llamó la atención de una manera muy especial. Quiso acercarse para ver más, y entonces Dios le tuvo que colocar un poquitito allí también el consejo y la enseñanza de que no se acercara. Primeramente que se quitara sus zapatos porque ese lugar santo es. Y entonces también no podía ver el rostro de Dios, no se inclinaba y se cubría para no ver el rostro de Dios. Nadie, hermanos queridos, ha visto el rostro de Dios. Nuestra naturaleza humana, lo que ha sido en nosotros por el pecado, colocó ese límite que no estaba dado en su comienzo de la creación, pero hizo posible que a partir de allí no pudiésemos ver a Dios. Nadie vio el rostro de Dios, solo nuestro Señor Jesucristo, que está a su diestra, Él puede contemplar y pudo contemplar el rostro de Dios. Sí escuchar su voz, sí poder seguir sus consejos, sí ver sus manifestaciones sobrenaturales, como también acá es basado hoy en este elemento como es el fuego. Y me detengo un poquitito acá en este punto donde Dios le dice a Moisés, quita tus zapatos, ¿no? Nosotros a veces por nuestra cercanía al Padre, a veces quizás cometemos un poquitito ese exceso de confianza hacia Dios y no lo miramos con el debido respeto que tiene nuestro Padre Celestial, en su grandeza, en su magnificencia, en todo su poder todopoderoso, en su omnisciencia. Y entonces tomamos como cotidiano, como algo muy cercano, que sí hay algo cercano en los afectos, los sentimientos, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y entonces nosotros ante su presencia nos inclinamos con profundo respeto, con alabanzas, con reconocimiento, con grandeza. No lo bajamos a la confianza de un ser querido o de un amigo. Dios es Dios, es nuestro Padre. Quita tus zapatos. Hermanos, nosotros cuando estamos ante la presencia de Dios, debemos inclinarnos con profundo respeto. Y esto es cuando Dios manifiesta su palabra, cuando habla un siervo a tu alma. Entonces también en esto, detrás de ello, está la palabra de Dios. Y nosotros debemos considerar ese respeto santo hacia ese nuestro Padre Celestial. Avanzo un poquitito más en esta palabra. Entonces la zarza, de allí ese ángel, Dios que se manifestaba en medio de esta zarza. Y hermanos queridos, siempre en el Antiguo Testamento, o en las mayorías, hay muchas referencias con relación al fuego, donde representaban la presencia de Dios. Este elemento, el fuego, representaba la presencia de Dios. Y de diferentes maneras Dios también se manifestaba al hombre en otras formas para dar a conocer su voluntad. Esto lo podemos
leer en la Escritura y está muy claro en Elías, por ejemplo, donde también huyendo, de pronto desorientado, perdido, Dios manifestó de la naturaleza un trueno y ahí no estaba Dios, después el viento y ahí no estaba Dios, el fuego tampoco, en un silbo apacible pudo encontrar la palabra de Dios que lo orientó en su camino para poder llegar. Elementos de la naturaleza que también hizo esto que pudiese manifestarse. Dios se manifestó por un ángel a María para poder decirle también sus propósitos para el futuro. En mismo Éxodo, cuando el pueblo era guiado durante el día por una columna de nube y otra durante la noche una columna de fuego, Dios utilizó la naturaleza de diferentes maneras para poder guiar, para poder conducir, para poder proteger a su pueblo, al pueblo de Dios. El fuego, hermanos, también es esa señal visible que obra también en el Espíritu Santo, donde también fue manifiesto por Juan el Bautista cuando era presentando a Jesús. Entonces él dijo: yo no soy digno de atar la correa de sus zapatos, el que viene detrás de mí no solamente los bautizará con agua, sino también con fuego del Espíritu. Y no solo eso, sino que también mencionó Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, que venía con el aventador en la mano para poder también llevar para su granero aquello que estaba preparado, aquellos frutos preparados, y esa espiga que no servía o esa paja que no servía iba a ser consumida en el fuego que no se iba a apagar más. Otra vez la manifestación del fuego hacía presente la voluntad de Dios, lo que Dios también quería manifestar. En Pentecostés, lenguas de fuego eran repartidas a través de ese regalo del Espíritu Santo. Otra vez era demostrado el poderío de Dios y su presencia ante ese acontecimiento sin igual, que marcó un antes y un después para nosotros como iglesia, y también que hasta el día de hoy nosotros podemos ser beneficiados por ello. Dios envió a su Hijo para que pudiese revelarse su propósito, para poder revelar sus sentimientos de amor, para poder manifestar lo que Dios era en Él, y reflejados en Él podían ver al Padre. Yo y mi Padre una sola cosa somos. Entonces también bajo ese fuego dado, el Señor Jesús envió, dijo, el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Y ese Espíritu Santo, que es representado también como el fuego, hace posible de que se manifieste hasta el día de hoy. Y nosotros hoy somos beneficiados por el obrar del Espíritu Santo, que como ese fuego que arde, es colocado en nosotros también, como dice en Romanos 5:5, por imposición, el amor de Dios derramado en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido, es parte de ese fuego, ese don divino vive en nosotros y que también hace lo necesario para que nosotros podamos interpretar la voluntad de Dios, para que podamos interpretar sus propósitos, para que podamos también andar en nuestra vida conforme su voluntad. Ese Espíritu Santo que obra y se manifiesta de diferentes maneras, que nos brinda consuelo, el saber de que también Él es aquel que siempre estará a nuestro lado y que nos da esa orientación en cada momento de nuestra vida. Hermanos queridos, a veces quizás perdemos el rumbo y
detrás de cada cosa que nos toca vivir y que nos toca compartir. Y bajamos nuestra mirada por ese sufrir, por ese luchar, por ese nuestro andar. Y es el Espíritu Santo que otra vez vivifica en nosotros ese fuego que está y que nos orienta a mirar hacia el Señor Jesucristo y a poder contemplar cómo Jesús hubiera obrado detrás de cada una de nuestras situaciones, detrás de cada una de nuestras vivencias, detrás de cada uno de nuestros aciertos y desaciertos que nos tocan compartir. Es ese Espíritu Santo que ilumina y que nos muestra al Señor y que nos muestra al Redentor y a su venida. Esa parte de Dios que está en nosotros como un fuego es también aquel que, como el oro que es acrisolado, como el oro que es purificado, para poder ser más valioso en ese proceso de fuego, también el Espíritu Santo hace que todas estas vivencias se transformen, estas situaciones, lo que nos toca, que a veces llamamos pruebas. Sin embargo, Dios no nos necesita probar porque nos conoce. Son las situaciones que en la vida misma nos tocan compartir. No son pruebas, Dios nos necesita, nos conoce. Nuestra prueba de nuestra demostración hacia Él es nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos ilumina para poder cada momento poder escuchar su voz, como esta zarza que estaba ardiendo y la voz de Dios que se manifestaba. Y hermanos queridos, en ese fuego somos purificados, como el oro es más valioso porque el fuego quema las impurezas. A través de nuestras vivencias cotidianas, de las situaciones que nos tocan, ese fuego del Espíritu Santo transforman en nosotros experiencias de fe, vivencias que nos afianzan en la confianza hacia Dios a través de lo que nos toca vivir. Cuando confiamos en sus manos, cuando dejamos todo en las manos de Dios. Entonces, hermanos queridos, es ese el fuego, aquel elemento que Dios tomó para poder también revelarse delante de los hombres para manifestar su voluntad. Ese fuego que obró también como una señal visible en el Antiguo Testamento, en el pasado, para poder guiar, para poder proteger a ese pueblo elegido. Es ese fuego que por el obrar del Espíritu Santo hace que nosotros podamos ver con claridad nuestro tiempo, levantar nuestra mirada, seguir hacia adelante. Y es ese fuego que también nos posibilita mirar hacia el día del Señor para poder alcanzar el cumplimiento de la promesa. Dice el apóstol mayor en un pensamiento para hoy final, dejémonos acompañar por el fuego del Espíritu Santo, dejémonos entusiasmar por Él, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que es ese fuego que Dios colocó en nosotros como una señal visible que no se consume, que no se apaga cuando nosotros le damos lugar. El fuego, hermanos, en lo natural, cuando se lo apoca, cuando se le quita el oxígeno, se apaga. Cuando uno no presta atención, cuando uno lo deja, se apaga. En cambio, cuando el fuego es avivado, cuando nosotros prestamos atención al fuego, lo avivamos, le damos lo necesario para que pueda surgir, entonces cada vez crece más. Es ese fuego del Espíritu Santo que cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, también nos orienta. Y podemos decir, hermanos, entonces como un mensaje dado para Dios, para nosotros de Dios hoy, esa zarza ardiendo que manifestaba la voluntad de Dios, que era que Moisés iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Hoy Dios nos habla a través de la palabra, a través del ministerio de apóstol, como en esa zarza ardiendo, manifestando su voluntad, diciéndonos, presta atención, toma en cuenta lo que te digo, aferrate a esa fuerza del fuego del Espíritu Santo para poder seguir hacia el día del Señor a pesar de lo que nos toque compartir. Amén.